Antes de entrar al estudio que estamos realizando, quiero que nos vayamos a Primera de Santiago, o diré Primera, digo, al libro de Santiago, ¿sí? Capítulo 1, versículo 21. Adelante. Amén. Dice así la palabra de Dios, por lo cual, esta palabra siempre es conectora, ¿no? Así que, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Cada domingo usted tiene que venir así para escuchar la palabra del Señor. Debe desechar, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia para recibir la palabra implantada, para recibir la palabra de Dios. Con este versículo nos vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Hoy vamos a terminar el capítulo 2, si Dios así lo permite. Capítulo 2 terminamos en este estudio tan maravilloso, yo lo digo siempre. Bueno, toda la palabra es hermosa, ¿sí? Toda la palabra trae bendición. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Fíjate, por lo cual, eso me dice que yo tengo que recordar lo que ya he escuchado desde el versículo 1 hasta el versículo 12, ¿sí? Porque es una palabra conectora. Por eso dice, es como en Romanos, ¿te acuerdas? Romanos 12:1, dice, así que, no es por lo cual, también, o por esto, ¿sí? Entonces uno tiene que poner mucha atención a lo que ha llevado antes, no perder el hilo, ¿sí? Es lo mismo que aparece, por ejemplo, en el capítulo 3 del versículo 1, esta misma palabra conectora aparece, por lo cual, ¿qué significa? Que hoy tienes que poner mucha atención, ¿sí? Para que tú puedas entender lo que el próximo domingo, si Dios lo permite así, o sea, llevemos, ¿me entiendes? O sea, tienes que tú entender muy bien hoy para que el día domingo, el capítulo 3, tú lo entiendas. Por eso estamos empezando, habíamos quedado en el capítulo 2, versículo 12, la anterior semana, ¿no es cierto? Hasta el 12, y ahora vamos a desarrollar del versículo 13, si Dios quiere, hasta el versículo 20, ¿sí? Hasta el versículo 20. El versículo 13 del segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses empieza con esta palabra, por lo cual. Y si usted lee el versículo, es el versículo, podríamos decir, la raíz de lo que va a venir después, ¿sí? Dice, leeremos el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oraremos. Bendito Dios, Señor, Papito amado. Padre Dios, Padre Santo, Señor, que hoy podamos entender, Señor, todo aquello que produce, Señor, oír tu palabra de Dios. Todo aquello que produce, Señor, aquel que recibe tu palabra como venida de ti, Padre Santo. Hoy, Señor, entenderemos, Señor, que hay consecuencias de recibir tu palabra, bendito Dios. Consecuencias maravillosas, Señor. Consecuencias, Señor, de gratitud, Padre Santo, de oposición.
consecuencias, Señor, de ganarnos un adversario, Señor, el enemigo, Padre Santo, de tener familia, bendito Dios, de tener, Señor, una corona, Señor, gozo, paz, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, que esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, entre al corazón de cada uno de tus hijos que están en este lugar, bendito Dios. Y más, Señor, podamos examinarnos, Señor, a la luz de la palabra, Señor, si realmente recibimos tu palabra, Señor, como venida de ti, Padre Santo. Si realmente, Señor, entendemos, Señor, que tu palabra es verdad, bendito Dios, que tu palabra santifica, Padre amado, que tu palabra, Señor, nos puede salvar, Señor, puede salvar aún nuestras almas, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, yo te entrego esta mañana, que no sea yo el que habla, bendito Padre, solamente sea un instrumento, Señor, que pueda llevar tu palabra, Señor, con mucha sencillez, Señor, y aún con mucha limpieza, Padre amado. Gracias, Papito Dios, hoy, Señor, abrimos nuestro corazón y nuestra mente y podemos escuchar tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Realmente trae consecuencias recibir la palabra de Dios, ¿sí? Hoy vamos a entender realmente, a la luz de la palabra del Señor, si realmente nosotros recibimos lo que hoy tú escuchas como palabra de Dios o como palabras de hombres simplemente. Y aún tú puedes recibir todo lo que nosotros hablamos, tú puedes decir, es de Dios. O sea, y de hecho yo pienso que cada uno de ustedes, sí, en su corazón está de que usted recibe la palabra de Dios como venida de Dios, pero no basta aquello. O sea, no basta aceptar que es palabra de Dios, porque cuando uno puede aceptar que es palabra de Dios, puede recibir que es palabra de Dios, pero si usted no la recibe realmente como dice la palabra de Dios, o sea, como dice la Biblia, como dice su palabra, como no lo haces parte de ti, simplemente eres, lo que habíamos leído en Santiago, eres un oidor de la palabra de Dios. Tú asumes que es palabra de Dios, yo supongo. Hasta ahora nadie me ha venido y me ha contradecido en algo, por lo menos de lo cual he hablado. Y si alguna vez puedo equivocarme, tal vez usted tiene la libertad de tal vez contradecir o decirme, creo que lo que usted ha dicho no está conforme a la palabra de Dios. Y escudriñaremos, buscaremos si realmente está conforme a la palabra de Dios. Pero yo asumo como pastor, como aquel que les enseña la palabra de Dios, que yo les estoy enseñando palabra de Dios, ¿sí? Y no palabra mía, o sea, no pensamiento mío. Entonces, hoy vamos a desarrollar los efectos en la vida del creyente, ¿sí? Los efectos en la vida del creyente cuando reciben la palabra de Dios de verdad. ¿Qué efectos produce la palabra de Dios cuando uno recibe? O sea, ¿qué consecuencias uno va a traer a su vida cuando uno realmente recibe la palabra de Dios, pero en verdad? O sea, cuando uno lo hace parte de sí. Porque usted puede escuchar lindas enseñanzas de grandes hombres de Dios. Usted puede leer cientos y cientos de libros. Usted puede. De hecho, hay mucha literatura muy hermosa, ¿sí? Pero el hecho de que usted lea, usted reciba, entienda que esa palabra de Dios, pero usted no lo asume aquello, ¿sí? Es simplemente un oidor, quizá hasta un estudioso de la palabra. Entonces, hoy vamos a ver, ¿sí?, cuáles son las consecuencias de realmente recibir la palabra de Dios en verdad, ¿sí? Vamos a ver 6 de las 6 consecuencias, ¿sí? Trato de siempre de hacer más didáctico la enseñanza. Vamos a ver 6 consecuencias de una palabra bien recibida. Eso lo he titulado, ¿sí? 6 consecuencias de una palabra bien recibida. Y cuando estoy diciendo bien recibida, ¿sí?, una palabra que viene de Dios. Amén. Por lo cual empieza el versículo 13. Eso me dice que yo tengo que retroceder, ¿sí?, y hacer una recopilación breve, ¿sí? No voy a volver a enseñar aquello, de lo que ya se ha hablado anteriormente. Pablo está diciendo, por lo cual, está conectando, podríamos decir, esta frase con lo que ya dijo lo anterior, ¿sí? Habíamos visto el capítulo 1, como Pablo agradece a Dios por la
iglesia, ¿no es cierto? Ya habíamos estudiado ahí 7 características que debemos imitar de una iglesia, ¿no es cierto? Una iglesia sana, una iglesia que realmente produce en el pastor, en este caso en Pablo, agradecimiento a Dios. Es todo lo que el pastor quisiera ver, ¿no? O sea, es todo lo que un líder, un pastor quiere ver en su iglesia y dar gracias a Dios, no así, no al pastor, ¿sí? Sino a Dios, porque esta iglesia ha recibido, o sea, tiene una característica y tiene una fe genuina, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Tiene una fe producida por el Espíritu Santo, una fe que imita, una fe que es gozosa, una fe evangelística, una fe arrepentida, una fe expectante. Si usted quiere ver un bosquejo bien general de lo que es esta carta, la primera carta a Tesalonicenses, Pablo está hablando de 3 cosas fundamentales, ¿sí? Está hablando de fe, de amor y de esperanza, ¿sí? Usted va a ver en toda esta primera carta, podríamos decir ese es el bosquejo general, ¿sí? Habla de la fe pasada, en tiempo pasado, ¿sí? De la fe pasada, usted ve del capítulo 1 al capítulo 3, él está hablando de una fe. Sí, de esa fe pasada, podríamos decir, de esa fe que tenía esa iglesia, que la cual producía, ¿no? Una fe genuina, que producía, ¿no? Frutos de amor, ¿no es cierto? Una fe genuina, está hablando el capítulo del 1 al 3 de la fe, el capítulo 4 hasta el versículo 12 está hablando en tiempo presente, ¿sí? De una vida del cristiano, está hablando del amor, ¿sí? Cómo debe manifestarse el cristiano en amor hacia los hermanos, hacia Dios, o sea, tiene que manifestar en lo presente. Es como habíamos estudiado Romanos, ¿no? Primero todo, ¿sí? Todo lo que es las misericordias, ¿no? La salvación, y al final del 12 adelanto, lo que produce, ¿no es cierto?, la salvación en el creyente. Entonces, en Tesalonicenses viene a ser la parte 4, que habla ya del amor, ¿sí? Tiempo presente, la cual debemos vivir, del capítulo 4 del 1 al versículo 12. Y también habla de la esperanza, si usted ve, ¿sí? Tiempo futuro, del versículo 13 hasta el último versículo de esta primera carta, porque está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene a ser un bosquejo general, ¿sí? Que ha salido del versículo 3, ¿no? Del primera de las Tesalonicenses, versículo 3. Si leemos un poquito, leeremos para retomar aquello. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Estas 3 palabras, ¿sí? Están siendo llevadas en el pasado, en el presente, en el futuro. O sea, está desarrollando toda la carta. ¿Me han entendido esa parte que les he dicho? Amén. Entonces Pablo está hablando, ¿no es cierto?, agradeciendo a Dios por esta iglesia, y después hemos estudiado cuáles son las marcas de un ministro, ¿sí? Pablo está diciendo, estas deben ser las marcas de un ministro, y habíamos estudiado el capítulo 2 del versículo 1 al 6, y habíamos visto allá que un ministro debe estar, ¿por qué estoy renovando? Por esta palabra, por lo cual, ¿sí? ¿Ok? Por lo cual. Entonces, un ministro debe estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Lo segundo, habíamos dicho, debe tener confianza en el poder de Dios. Tercero, es sincero y transparente a la hora de enseñar y predicar, ¿no es cierto? Cuarto, habíamos dicho que el llamado de Dios al ministerio, ¿no? Debe ser un llamado de Dios mismo, ¿no? Dios mismo. Y un quinto punto, habíamos visto, busca el favor de Dios y no de los hombres. Busca glorificar a Dios sobre todo. Y por último, ¿sí? Vive, ¿sí? Todo lo que hace, estas 5 cosas, es para la gloria de Dios, ¿sí? Ahora sí, conectamos toda, y al anterior eso, hemos conectado del versículo 7 al versículo 12, como Pablo está mostrándonos un modelo, podríamos decir así, ¿no es cierto?, un modelo de lo que es un ministerio, ¿sí? Y Pablo está apelando, da 5 apelaciones, ¿no es cierto?,
5 apelaciones que están, podríamos decir, 5 apelaciones y una motivación, ¿te acuerdas? Para defender su ministerio, y es un modelo. Y al mismo tiempo de ser un modelo para defender un ministerio, también es un ejemplo para nosotros de cómo debemos llevar un ministerio. Le habíamos dado 5 apelaciones y una sola motivación, ¿no es cierto? Una de las primeras apelaciones es que Pablo apela cómo su ministerio cuidó de su rebaño, ¿sí? Como una nodriza, ¿no es cierto? Sí, entregando una enseñanza, y con esa ternura, con ese amor que manifiesta una nodriza, un ministerio debe hacer aquello, ¿sí? Y Pablo lo hizo, por eso hemos hecho énfasis en que Pablo siempre está diciendo, vosotros sabéis, ustedes han visto, ¿no es cierto? Siempre está apelando a lo que ellos vieron. Una segunda apelación que Pablo hace, ¿sí? Apela como el ministerio de Dios ama al rebaño, no solo la cuida, sino que la ama al punto de estar dispuesto de dar su vida por los demás, a entregar su vida por los demás, ¿no es cierto? Es un modelo para nosotros mismos. Usted quiere ser cristiano, realmente es un seguidor de Cristo, o sea, su vida ya está en segundo plano, ¿sí? Sus metas, sus anhelos, sus sueños pasan ya a segundo plano, ¿ya? Y ahora el primer lugar de nuestra vida es servirle al Señor, allá donde Dios nos disponga. Amén. Otra tercera apelación que habíamos llevado la anterior semana apela a la manera de cómo él sí se autosostuvo económicamente cuando él estaba en Tesalónica, ¿no? Y nos enseña que debemos trabajar, ¿sí? O sea, no es parte de la maldición el trabajo, es parte de la creación cuando no había todavía pecado, ¿sí? Usted ya sabe aquello, ¿sí? El trabajo es lo más bueno que hay. Y yo te digo porque cuando uno no trabaja, uno diría, no, uno piensa, ay, no quiero trabajar ya, o sea, no, o sea, peor, eso lo aprendí en la cárcel, realmente es lo que más te consume, el no poder estar ahí haciendo algo, porque no se puede, no es porque uno no quiera, por el espacio y todas esas cosas, o sea, es tormentoso estar ahí sin saber qué hacer, o sea, no hay, o sea, el salón, cualquier taller no es más grande que este cuarto, podríamos decir así, ¿no es cierto? Y no todos van a entrar a trabajar, o sea, ahí entra el que tiene algo, el que tiene dinero, el que tiene algo, puede trabajar en un espacio bien, sumamente reducido. Por eso a veces uno cree que el trabajo es fatigoso, cansado. No, el trabajo es algo bueno, dice, ¿no? Dios ha hecho bueno en gran manera, dice el trabajo. Bueno, una cuarta apelación, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Él apeló que la forma irreprensible de que cómo caminó él junto con sus seguidores, ¿no? Timoteo y Silas en este caso, cuando estaba en Tesalónica, su caminar irreprensible, ¿sí? Irreprensible su caminar en Dios. Y al final apela sobre su ministerio. Amén. Cómo él cuidó como padre, ¿no es cierto? Cómo exhortó, cómo los consoló. Y en las otras cartas nos dice también que el padre disciplina. Pero en este caso, en esta iglesia, realmente Pablo estaba agradecido a Dios porque esta iglesia mostraba ser una iglesia que alegraba el corazón del pastor, ¿sí? ¿Por qué pasó esto? Porque ellos, dice en este versículo 13, vamos a desarrollar más adelante, ellos realmente recibieron la palabra de Dios, ¿sí? Ellos, lo que Pablo predicó, ¿sí? Lo que Pablo enseñó, o sea, ellos lo tomaron como venida de Dios, y no solo lo tomaron, no solo lo oyeron, ¿me entiendes? Sino que realmente lo hicieron parte de sí. ¿Sí? Ellos dijeron, sí, es lo que no ocurre con muchos cristianos, lamentablemente. ¿Sí? A veces queremos leer más libros, y lo poco que has recibido en una mañana lo dejas ahí como mero conocimiento. ¿Sí? Y usted podría ser mucho más fructífero, ¿sí? En tomar en esta semana lo que ha aprendido hoy, o sea, lo que hoy te dice el Señor, o sea, es obviamente para toda tu vida. Pero si solamente le pusieras en prueba lo que has escuchado hoy, o sea, si solamente meditaras en lo que has escuchado hoy, no estoy diciendo que sea malo leer, ¿me entiendes? Pero si solamente tomaras como venida de Dios lo que hoy vas a escuchar,
lo que hoy solamente meditaras, hoy, mañana, pasado, hasta el próximo domingo, ¿sí? Lo que Dios hoy te dice, creo que no solo basta, sobrepasa aquello. ¿Sí? No estoy diciendo con esto que usted no lea, que usted quiera estudiar, pero realmente usted, el día domingo es un día donde usted recibe palabra de Dios. ¿Sí? Pero usted recíbalo como lo recibieron los tesalonicenses. Usted recíbalo como recibió Pablo en su tiempo cuando Jesús, él mismo en persona, le dijo todas estas cosas que Pablo enseña. ¿Me entiendes? Recíbalo de esa manera, como que viene de parte de Dios, ¿sí? Que reciba eso. ¿Qué va a producir eso? ¿Me entiendes? Hoy vamos a desarrollar eso. ¿Qué es lo que va a producir? Entonces, Pablo empieza esta carta, dice, por lo cual, dice, ¿no es cierto? Por lo cual, o sea, todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Está conectando acá. Hoy vamos a ver 6 consecuencias de una palabra bien recibida, ¿sí? Una palabra bien recibida. ¿Qué consecuencias, sí? Produce recibir, ¿sí? La palabra de Dios en verdad. Voy a poner esta parte en verdad, como si realmente uno lo haría parte de sí, es la palabra que vas a recibir. ¿Sí? Es como cuando en Juan 10 dice, ¿no ve? Este es el pan, ¿no? Yo soy el pan de vida, el que me comiere, ¿no es cierto? O sea, el que hace parte, ¿sí? ¿Qué es lo que va a producir aquello? Entonces, ¿cómo pueden los tesalonicenses caminar, ¿sí? De la manera en que caminó Pablo, de la manera en que caminó Timoteo, de la manera en que caminó Silas? O sea, ¿cómo pueden los tesalonicenses poder caminar? Y si yo me traslado a este tiempo, uno podría decir, ¿yo cómo podría caminar? Como caminó Pablo, como caminó Timoteo, como caminó Silas en esta carta, quizá como caminaron los grandes hombres de Dios en el transcurso de la historia de la iglesia. ¿Cómo puedo yo caminar aquello? O sea, ¿y cómo podría ser cómo puedo yo caminar como Pablo caminó o tener las virtudes que hemos ido desarrollando? ¿Cómo puedo ser esa iglesia que tiene estas características de los tesalonicenses? ¿Cómo puedo yo tener esas virtudes que Pablo tiene como ministro de Dios? ¿Cómo puedo yo tener un ministerio como el cual, o sea, hemos aprendido hasta ahora? Desde el capítulo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 2. O sea, ¿cómo puedo hacer aquello? Uno se preguntaría eso, ¿sí? O sea, ¿qué tengo que hacer para poder yo caminar como los tesalonicenses, tener esa iglesia como los tesalonicenses, caminar como Pablo, Silas, Timoteo caminaron, para ser vistos como ellos? ¿Cómo puedo hacer? La respuesta está en el versículo 13. Y es recibir la palabra de Dios. O sea, esa es la respuesta, recibiendo la palabra de Dios. Pero tú dirás, no, pero yo recibo la palabra de Dios. Sí, hoy es la palabra de Dios. Pero vuelvo a repetir, aquí está la clave, ¿sí? No basta oír, no basta aún recibir, como esto es palabra de Dios, sí, es palabra de Dios. Pero realmente, sí, vas a ser como hemos leído todas las virtudes, características, vas a ser así cuando tú realmente recibas la palabra de Dios de verdad, lo hagas parte de ti. O sea, y la palabra de Dios va a producir esto. O sea, como consecuencia de que tú recibes la palabra de Dios, ¿sí? Tú vas a producir eso. Por eso no hay un cristiano que diga, yo soy cristiano, ya recibió la palabra, sí, entiendo qué es el arrepentimiento, qué es la fe, pero no me nace hacer esto, o sea, no tengo esa motivación, no sé. Entonces no, simplemente tú sabes que es palabra de Dios, incluso lo has recibido, pero no lo has hecho parte de ti, ¿me entiendes? Entonces la palabra va a entrar a tu corazón, a tu mente, y por reacción, podríamos decirlo así, entonces tú vas a poder, sí, experimentar lo que experimentaron los hombres de Dios. O sea, siempre va a haber una reacción cuando uno recibe la palabra de Dios. Siempre. Usted ve en el libro de los Hechos, hemos leído, y voy a retomar nuevamente el libro de los Hechos desde el capítulo 1, ya he dicho, así en forma sistemática, estoy viendo el día. Siempre ha habido una reacción cuando uno ha venido al arrepentimiento. Siempre, desde el carcelero en Filipos, tomando el ejemplo, simplemente te doy. Cuando Pablo, ¿te acuerdas? Estaba en la cárcel, ¿no es cierto? Lo
los castigaron, podríamos decir así, ¿no es cierto? Pablo y Silas, sí, el carcelero quería matarse, ¿te acuerdas, no es cierto? Tú del pero Pablo le habló del evangelio. ¿Qué hizo el carcelero? Después hubo una acción de arrepentimiento, ¿no es cierto? Él empezó a lavarle los pies a los presos, o sea, un hombre que cuidaba la carne, había una acción, un amor hacia el hermano, ¿me entiendes? O sea, siempre va a haber una acción, siempre va a haber una acción, cuando uno realmente recibe la palabra de Dios, ¿sí? Siempre va a haber, tiene que haber consecuencias de recibir la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar, ¿sí?, del acto de recibir la palabra de Dios y los efectos en la vida del creyente, ¿sí? Entonces, por lo cual, ya, estamos ya respondiendo a una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo andar yo como camino Pablo, como Silas, como este? ¿Cómo lo hago? ¿No es cierto? Y hay unas sencillas respuestas, recibiendo la palabra de Dios, ¿sí? No como venida de hombres, dice Pablo, no, sino como venida de Dios. Y la palabra va a producir, o sea, tiene que producir si realmente ha venido la palabra de Dios en tu vida. Y lo primero que uno viene, ¿sabe qué es? Gratitud, ¿sí? Gratitud. Leemos ahora, entramos, ¿sí?, a estas 6 consecuencias, ¿ok? 6 consecuencias. ¿Qué produce? Gratitud, ¿sí? La iglesia de Tesalónica fue bendecida de manera extraordinaria, por lo que Pablo, ¿no es cierto?, habíamos hablado, agradece a Dios por esta iglesia que muestra una obra de fe, su trabajo de amor y su firmeza en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Leemos el versículo 13, dice, por lo cual, dice, ¿no es cierto?, nosotros también, o sea, nosotros, Pablo, Silas, Timoteo, ¿sí? Nosotros también, o sea, también, o sea, todos, ¿sí? ¿Sí? Todos, ¿sí? Nosotros también, dice, sin cesar, esta palabra a veces lo leemos rapidito, ¿no? Sin cesar, damos gracias a Dios. Aquí nos muestra una actitud constante de agradecimiento, ¿sí? O sea, cuando uno realmente recibe la palabra del Señor, si sale de aquí, podríamos decir así, si usted ha recibido como venida de Dios, obviamente, sale agradecido a Dios por su palabra. O sea, de hecho tiene que producir eso. De hecho, tiene que producir una vida constante de agradecimiento. Y no solo cuando uno recibe la palabra del Señor, desde cuando el Señor te llamó, ¿entiendes? Desde cuando el Señor te salvó, tu vida tiene que ser una vida de gratitud constante, aun frente a las circunstancias que puedas vivir. Entonces, una palabra recibida de Dios, o sea, siempre va a traer consigo, ¿qué cosa? Gratitud. Es un reconocimiento a un beneficio, podríamos decir así, o una bendición que has recibido por acción de otro. Eso es gratitud, ¿no es cierto? Es como si tú has recibido alguna bendición, has recibido algo, un reconocimiento, has recibido un beneficio, ¿sí?, debido a la acción de otro, ¿sí?, de otro, porque la salvación no es tuya, ¿no es cierto? ¿Es de quién? Del Señor. La palabra de Dios no es mía, ¿es de quién? Del Señor. Entonces, lo primero que tiene que producir en uno es gratitud, ¿sí? Es gratitud. Pero no solo una gratitud momentánea, no. Un verdadero hijo de Dios, o sea, va a dar gracias a Dios en todo tiempo. De hecho, hay cientos de versículos, podríamos decir, no te voy a decir cientos de versículos, bueno, hay muchos, 140, para si quieres un dato más exacto, podríamos decir, ¿no? Hay más de 140, más o menos, referencias hacia la gratitud, ¿sí? Y la gratitud no solo se debe expresar hacia Dios, sino que esto debe irradiar también ¿a quién? A los hermanos, ¿sí? O sea, tiene que ser vertical y tiene que ser
horizontal. Cuando uno va a la palabra del Señor, Pablo especialmente, siempre está hablando, casi en todas las cartas, de dar gracias a Dios. ¿No es cierto? Varias veces hemos leído versículos. Efesios 5:20 está diciendo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo por vosotros. Colosenses 3:17, Colosenses 4:2. Ahí estamos en Primera de Tesalonicenses 2:13, porque hemos leído, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. En Colosenses 5:18, ya que estás ahí, también podemos leer, dice así, fíjate, dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1:12 también habla, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. ¿Das gracias a Dios cuando te fortalece? ¿Sí? O sea, Primera de Timoteo 2:1 también hagan, dice, acciones de gracias por todos los hombres. Segunda de Timoteo 1:3, doy gracias al Dios al cual sirvo. Aún Apocalipsis capítulo 4 versículo 9, dan gloria y honra y acción de gracias al que está en todo, en el trono, dice. De hecho, Carlitos ha hablado con la acción de gracias hoy en el Salmo, ¿no es cierto o no? De hecho, en el libro de los Salmos solamente tú vas a encontrar más o menos 35 referencias de dar gracias a Dios. Es solo en el libro de los Salmos. Pablo en sus cartas, en todas las cartas siempre está dando gracias a Dios. En 18 referencias que da Pablo, dando gracias a Dios. Sí, y es más, en 10 referencias Pablo instruye a los hermanos a dar gracias a Dios. Sí, o sea, dar gracias a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando uno daba gracias a Dios, estaba bien ligada a la adoración. ¿Sí? Estaba tremendamente ligada a la adoración. Adoración era como sinónimo de gratitud. ¿Sí? Dando gracias a Dios. Entonces, cuando uno recibe la palabra de Dios, o sea, ¿sí? Lo primero que va a producir es gratitud. Y vamos al versículo 13 de segunda de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver de qué da gracias a Dios. ¿De qué da gracias a Dios? Y dice, fíjate, ¿de qué? Sí, dice, por lo cual también nosotros, entonces está hablando aquí que va a producir una vida constante de agradecimiento, de gratitud, ¿no es cierto? De gratitud, ¿ok? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué? Ahí está dando gracias a Dios. ¿De qué? ¿De qué está dando gracias a Dios Pablo? Dice, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, un momentito ahí, recibisteis, ¿sí? Aquí hay dos cosas, un receptor y uno que, ¿cómo se llama? Un transmisor y un receptor, ¿me entiendes? Ahora, ¿usted da gracias a Dios por el que transmite la palabra de Dios? Amén. ¿Usted da gracias a Dios por los que oyen? Amén. Deberíamos dar gracias a Dios. Pablo dice, doy gracias a Dios sin cesar por ustedes que han recibido la palabra de Dios. ¿Sí? Por ustedes que han recibido la palabra de Dios. Porque realmente, pongámonos la mano al corazón. ¿Sí? Sabemos que es palabra de Dios. ¿Verdad? Pero realmente las recibes como palabra de Dios, o sea, la haces parte de ti, de corazón. Es como cuando dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, pague los impuestos, dice. ¿Usted realmente recibe esa palabra como palabra de Dios? Sí, ¿y qué tuviera que hacer? Pagar, ¿no es cierto? No, de lo contrario, bueno, sabes que es palabra de Dios, pero dices, mejor no lo hago esto. No, es como en el matrimonio, ¿no es cierto? La Biblia es enfático. Vosotros no podéis unir en yugo desigual, no hay más, o no hay, o no es así. Con tal que sea en el Señor, ¿no es cierto? Alguien que sea en el Señor, puedes casarte. Pero ¿tú realmente eso lo recibes como palabra de Dios? ¿O buscas una excepción? No ve.
No, es muy riesgoso, es súper riesgoso, es más, va contra, la palabra te va a traer consecuencias. Por tanto, uno realmente tiene que tener ese sentir. Yo los recibo como palabra de Dios, ¿sí? Realmente sí, sé que es palabra de Dios, sé que es de Dios, pero no basta aquello. O sea, aquí lo que Pablo está diciendo, yo doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, ¿sí? Que recibisteis la palabra de Dios, dice, que oísteis de quién, de nosotros, ¿ok? Ahora, hay muchos que dicen hablar la palabra de Dios, ¿ok? Hay muchos que dicen que hablan la palabra de Dios, dicen, es más, manejan la Biblia, pero lo manejan de una manera distorsionada, ¿sí? De una manera que no es como se debe manifestar la palabra de Dios. Por tanto, hay que tener también, dar gracias a Dios, pedir a Dios, porque realmente tú escuches la palabra de Dios de verdad, ¿sí? Y dar gracias por aquello. O sea, ¿cuánto más usted debe dar gracias porque realmente escucha la palabra de Dios de verdad? Y no lo digo por orgullo. Usted recibe, porque son muchos los que escuchan palabra de Dios que no, que está leudado, ¿sí? Está malintencionado, ¿sí? Entonces, uno realmente tiene que ser agradecido por Dios, ¿sí? Porque realmente estás viniendo a recibir palabra de Dios, ¿sí? Y lo menos que podrías hacer por gratitud es tú recibirla como palabra de Dios. Es lo menos que podrías decir, Señor, gracias porque me has traído a un lugar donde realmente, sí, aunque me duele escuchar, aunque me hace sentir miserable, sí, porque sé que tu palabra es como una espada, trae juicio, sí, tu palabra me carcome muchas veces, o sea, me hace doler, pero Señor, gracias por aquello, ¿no es cierto? Gracias por aquello. Entonces, tiene que uno realmente entender que tiene que ser agradecido por Dios, ¿sí? Porque usted recibe la palabra de Dios. Entonces, Pablo daba gracias a Dios por aquello. Usted ha visto en el libro de los Hechos, el mensaje de Pablo era la palabra sana, palabra doctrina sana. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Siempre habría persecución, tribulación, angustia, ¿no es cierto? Pero en todo Pablo, aún en la cárcel, sí, siempre Pablo era agradecido por Dios. Lamentablemente el hombre en esa parte caída todavía podríamos decir que hay, sí, hace que nosotros a veces nos tornemos malagradecidos a Dios. Y muchos, peor aún, ¿sí? Peor aún. La caída del hombre empieza con la falta de agradecimiento. Pues no, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, la gratitud es parte de la vida del cristiano, es una evidencia de un verdadero cristiano. O sea, la gratitud es el sello del trabajo de Dios en nosotros, porque estamos leyendo. ¿Sí? Es como un sello que nos muestra que Dios ha trabajado en nosotros, que su palabra ha sido implantada en nosotros. Cuando uno muestra gratitud, es un estilo de vida, ¿sí? Es un estilo de vida a Dios y a los demás. Cuando uno muestra gratitud, es como un medidor de que mi ego, mi orgullo, mi soberbia, mi envidia, etcétera, sí, ha caído, ha muerto, ¿no? Y uno ya más bien es agradecido ¿a quién? A Dios. Cuando uno es agradecido a Dios, ¿sí? Mi esposa es súper agradecida, en todo da gracias, ¿sí? Todo da gracias, ya, ¿no es cierto? Hasta cuántas veces yo pienso que quiere servir en el rapto antes que yo, o sea, a veces cuando se va al baño yo me asusto, ¿no? O sea, en el sentido, sales de callado y veo y tanto tal vez sé, ¿no? Que hay rapto, o sea, va a haber el rapto que se habrá ido, o sea, ¿no? Y no, pues ha ido al baño, ¿no? O sea, porque el rapto es inminente, o sea, no hay ninguna profecía que tiene que cumplirse antes que venga aquello.
O sea, es cualquier rato puede venir hoy, puede venir mañana, puede ir pasado. Sí, el rato puede ocurrir cualquier rato. O sea, no tiene que haber ningunos acontecimientos previos para que haya aquello. ¿Sí? O sea, más adelante, cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a desarrollar bien aquello. O sea, y entonces tenemos que entender, o sea, ahora obviamente todo cristiano se va a estar en el rapto, ¿ya? O sea, aquí no, los perfectos van a estar, no, aquí, no, todo cristiano, ¿sí? Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, va a ser tomado, sí, va a ser llevado, sí, y ahí viene después la gran tribulación, sí, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, ellos van a estar en esos 7 años de tribulación que están ahí. Bueno, más adelante, es tremenda esta enseñanza que cuando entremos al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, pero bueno, la gratitud es una marca de madurez, ¿sí? Que estás en Cristo. Gracias, ¿sí? Generalmente damos gracias cuando algo cuando estamos bien, ¿no? Señor, no me caso hasta ahora, no sé por qué, será porque, entonces, no, o sea, pero cuando te vas a casar ya estás alegre, ¿no? Gracias Señor, gracias, no. O sea, la gratitud, o sea, es una marca de madurez en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, es aquello que debemos ser agradecidos por Dios, ¿ok? Entonces, gracias Dios por recibir la palabra de Dios. Pablo predicaba la palabra de Dios. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, Pedro predicaba la palabra de Dios. ¿No es cierto? Todos los grandes hombres de Dios predicaban la verdadera palabra de Dios. Y nos manda a nosotros, a que nosotros sigamos, ¿no es cierto? Debemos permanecer, debemos ser perseverantes en la doctrina de los apóstoles, aquellos que recibieron de él, Señor, no en esos mensajitos diluidos que ves en la televisión. No hay uno, no he escuchado uno. A veces quiero escuchar uno. 10 minutos y ya. Siempre estoy ahí cambiando. Siempre, no he escuchado. Y de verdad, no lo he escuchado hasta ahora. Un mensaje que pueda realmente ser, realmente para que yo pueda dar gracias a Dios por su palabra, que me tumben cuando sea, que me haga sentir miserable, ¿no? O sea, pero no lo hay. Siempre más bien emocional, autoestima, ¿sí? Psicología, ¿sí? O sea, claro, son magistrales realmente, tienen una verba tremenda para predicar, no necesitan muchas veces ir a la Biblia, están caminando y ahí dando sus discursos, sus charlas, y la gente de ahí, gracias a Dios. No, yo no daría gracias por una palabra divina. ¿No es cierto? En Gálatas Pablo no fue grato para los Gálatas, porque estaban recibiendo otro evangelio, ¿me entiendes? Pero recibir la verdadera palabra de Dios, eso me debería motivar a que yo sea agradecido con Dios. Primera cosa que produce recibir la palabra de Dios, ¿qué es? Gratitud. ¿Sí? Doy gracias a Dios. Sin cesar. Usted tiene que ser agradecido con Dios sin cesar. Lea nomás Colosenses 1. Vamos a ir para terminar este punto. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Con este versículo yo creo que colmaría todo lo que te estoy diciendo hace rato. ¿Leemos? Colosenses 1:12. ¿Con qué dice? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Te das cuenta? Que eso podría resumir todo. Y si estudio el libro de Efesios, realmente, ¿cómo podría? No me bastaría decir gracias por todo lo que soy en Cristo, con Cristo, en Él, ¿no es cierto? O sea, tuviera que estudiar el libro de Efesios para, ya Señor, con decirte gracias, no abarcaría realmente decirte gracias. Pero cuando uno recibe la palabra de Dios, ¿sí? De hecho tiene que producir eso. Gratitud.
O sea, de hecho tiene que producir en tu corazón gratitud, o sea, gracias. No sé si usted ha experimentado, yo he experimentamos, pero a veces la vida un poquito, la naturaleza caída nos hace que a veces nos volvamos medio ingratos. ¿Te das cuenta? No damos gracias a Dios. Pareciera que tiene que venir el golpe, ¿no? Las cosas duras para que tú des gracias recién a Dios. Es como cuando yo les conté, cuando salí de la cárcel, y siempre estoy hablando porque realmente para mí ha sido un tiempo en el cual yo estoy agradecido a Dios de que realmente esta iglesia esté aquí. Allá las iglesias les he contado, o sea, ni siquiera me han dicho, o sea, son 4x4 el cuarto, y allá afuera están matando, o sea, están diciendo disparates, o sea, no se puede ni siquiera hablar ahorita de lo que quizás Zoe está hablando, ya estamos ahí desconcentrándonos, de lo que el peso ladra, se está desconcentrándonos, y allá afuera están matándose, diciéndose barbaridades, ¿me entiendes? Pero se está llevando dentro de la palabra de Dios. ¿Cómo usted no puede dar gracias a Dios por el lugar, por decirte? ¿Me entiende? ¿Cómo no? O sea, por la comida, por el techo, por la vestimenta, o sea, realmente no sé si usted gracias da a Dios por eso. No sé, o sea, que Dios no utilice su vara, podríamos decir así, para que usted aprenda gratitud. ¿Me entiende? Usted debe dar gracias a Dios. Porque por lo menos en esta nación podemos predicar ahorita el Evangelio. Hay naciones que no se les puede predicar el Evangelio. Hay naciones que están siendo realmente en este tiempo perseguidos los cristianos que se vuelven. O sea, hay cositas mínimas que parecen para nosotros formales, normales, venir domingo, ya recibir. Pero usted realmente aún dé gracias a Dios que su padre le deja venir a escuchar palabras de Dios. Dé gracias a Dios que quizá en un momento dado usted ha debido vivir tiempos difíciles, ¿sí? Tiempos duros, o sea, ¿no? Quizá ha clamado a Dios en su corazón querer venir y Dios ha permitido esto. No lo ha hecho fácil, las cosas de Dios no son fáciles. Yo le mostraré cuán grandes padecimientos hay que sufrir por causa de mí. Es más, es parte de la vivencia del cristiano. Pero sea agradecido a Dios. Cuando hay y cuando no hay, como dice Pablo, aprenda a vivir en abundancia y en necesidad, ¿sí? Aprenda, dé gracias, o sea, pero eso ¿sabe qué va a producir? La palabra de Dios. Si realmente usted es cristiano, o sea, si realmente la palabra de Dios ha entrado a su corazón, ¿sí? Como hemos leído en Colosenses 1, 12, 14, ¿sí? Lo primero es que Dios nos salvó, ¿sí? Nos salvó del juego eterno, ¿sí? Nos ha trasladado del reino de las tinieblas, nos ha trasladado a su luz admirable. Y la gratitud es por un beneficio que hemos tomado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Y si usted ha recibido palabra de Dios, usted, por ente, va a ser un hombre agradecido a Dios. Déjese de quejar. ¿Por qué yo he nacido en esta familia? ¿Por qué he nacido en este papá? ¿Por qué deje de ser? Dios lo ha planificado todo, ¿sí? En su soberanía, en la providencia de Dios, Dios ha hecho que usted nazca aquí. Y más adelante va a ver cómo, ¿sí? Usted debería estar agradecido porque Dios le ha puesto en una familia cristiana. Porque eso también produce esto. Pero más adelante vemos en el tercer punto, si no me equivoco. ¿Amén? Entonces, primero produce ¿qué cosa? Agradecimiento, ¿sí? Y es lo primero. Por eso aquí Pablo menciona que es lo primero. Doy gracias a Dios sin cesar. O sea, todos los días de mi vida soy agradecido a Dios, ¿sí? Por todo lo que tengo. Por todo, aunque aún hambre puedo tener. Y eso hace ver que estoy vivo todavía. ¿Me entiendes? Estoy agradecido a Dios por todo. Sea agradecido por todo lo que usted tiene en la vida. Amén. Cuando uno recibe entonces la palabra de Dios, produce gratitud. Lo segundo que produce, ¿sí? Produce fruto, ¿sí? En otras palabras, actúa. ¿Ya? Actúa. Fíjate el versículo 13, volvemos a leer. Vámonos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, ¿sí? De que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué dice? Actúa en vosotros los creyentes. ¿Te das cuenta? Que si realmente has recibido la palabra de Dios, no es estático, ¿sí? Sino que eso hace que el verdadero creyente actúa. ¿Te acuerdas? Primera de Tesalonicenses 1:3, ¿sí? La muestra de vuestra fe, ¿sí? El fruto de vuestro amor, ¿no es cierto? Y la esperanza, la firmeza de vuestra esperanza. ¿Ellos fueron estáticos? No. Entonces, realmente actúa cuando uno recibe la palabra del Señor. Hay una obra eficaz de la palabra de Dios. Hay una obra eficaz, o sea, tiene que ser eficaz, tiene que actuar. ¿Te acuerdas en Juan 6, ¿no? 66, ¿no? ¿No es cierto? Dura palabra habla el Señor, o sea, y se fueron los discípulos, ¿te acuerdas? Cuando habla aquí del pan de vida, habla de la palabra, ¿te acuerdas de ese, ¿no es cierto? O sea, realmente la palabra de Dios, ¿sí? Va a actuar, tiene que actuar, o sea, esa es la consecuencia de recibir la palabra de Dios de verdad, o sea, hay una obra eficaz de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando uno recibe la palabra de Dios, ¿hay salvación o no? Amén, o sea, es eficaz, o sea, tiene que haber salvación, la fe viene por él, oír la palabra de Dios, o sea, ha producido, tiene que producir aquello, salvación. Si usted no hubiera escuchado la palabra de Dios, nunca hubiera sido salvo. Por eso Pablo dice, ¿cómo sabrán, no? O sea, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Dice Romanos 10, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo? O sea, uno realmente tiene que entender eso. La palabra de Dios es eficaz, tiene que producir salvación. La palabra de Dios enseña y adiestra, ¿o no están haciendo usted enseñado aquí en esta mañana? ¿O no está siendo adiestrado para la batalla? Adiestra, ¿no es cierto? Por eso dice 2 Timoteo 2, 1, 3, 16, 17, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Es útil para qué? Para enseñar, dice, para dar corregir, instruir, etcétera, etcétera, ¿no? A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. O sea, si usted recibe la palabra de Dios, ¿sí? ¿Usted sabe qué es palabra de Dios lo que estamos hablando hoy? Amén. O sea, esto tiene que ser, producir en usted enseñanza, adiestramiento. ¿Sí o no? Sí, porque la palabra de Dios es eficaz, ¿sí? Hay una eficacia en la palabra de Dios. Incluye salvación, incluye adiestramiento, enseñanza, incluye guía, ¿sí? Salmo 119, 105. Consejo, ¿produce consejo o no? Consejo, Salmo 119, 24. Vitalidad, Salmo 119, 154, estoy hablando del versículo, ¿sí? El Salmo 119, ¿te acuerdas que habla lo que es de la palabra? ¿Sí? Trae salvación, ¿no es cierto? O sea, restauración, Salmo 19, 7, ¿sí? Advertencia y recompensa, Salmo 19, 11. Nutrición, 1 de Pedro 2, 2, que sean como niños recién nacidos, la leche espiritual, ¿te acuerdas? Trae juicio, ¿sí? Es más cortante que una espada de dos filos, Hebreos 4, 12. Santificación, Juan 17, 17, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, ¿sí? Trae liberación, Juan 8, 31, 32. Enriquecimiento, ¿sí? Aquí, para ser rico, no. La palabra de Dios abunde, ¿se acuerda? En vuestros corazones. Es como estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo depende de usted, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo siempre lo hubo, siempre un hombre fue lleno del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿sí? David fue lleno del Espíritu Santo. Lo que no había en el Antiguo Testamento era el ministerio del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Eso se inició en el inicio de la
iglesia. Es lo que hace que nosotros seamos una iglesia. ¿Sí? Y ahora, el bautismo del Espíritu Santo, ya hemos entendido que aquí no es por hablar en lenguas, bla, bla, bla. No, 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 no. Ni siquiera se siente. Pero la llenura del Espíritu Santo sí puede sentirlo, porque está lleno de la palabra del Señor. Sí, con cánticos, alabanzas, alabando al Señor. ¿Te acuerdas en Efesios 5, 17, 18 adelante? ¿Sí? Esa es otra cosa. Aquello. Amén. Trae liberación, enriquecimiento, está hablando de eso, enriquecimiento, ¿sí? O sea, la palabra de Dios abunde, ser rico. ¿Sí? Cuando tú estás... Cuando la palabra de Dios abunda en tu corazón, considérate que eres rico. ¿Sí? Más que el oro y más que la plata, dice, ¿no es cierto? Son deseables tu palabra. O sea, considérate que eres rico. Trae protección, Salmo 119, 11. Fortalecimiento, Salmo 119, 28. ¿Sí? Da sabiduría, Salmo 119, del versículo 97 al 100. Regocijo en el corazón, Salmo 19, 8. Y prosperidad, Josué 1, 8, 9. Medita de día y de noche, ¿no? Todo te irá bien, dice. Amén. Ahora, ¿usted quiere resumirlo todo eso? ¿Sí? Váyase al Salmo 19. Vamos a leer esto para resumir. No he querido explicar uno por uno esto, porque si no me tardaría toda la mañana explicar todo esto. ¿Ok? Pero sí quiero mostrarte que la palabra, ¿sí? Que la palabra... O sea, la obra eficaz de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso quiero mostrarte. La obra eficaz de la palabra de Dios. Amén. Yo no sé por qué usted no da gracias a Dios realmente por su palabra. El Salmo 19, fíjate, dice las obras y la palabra de Dios. Todo lo que les he dicho lo voy a resumir, ¿sí? Solo voy a leer el versículo 7 al 9. Leemos. La ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios, estamos hablando, ¿es qué cosa? Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, la palabra de Dios, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Eso más adelante vamos a ver cómo que la palabra, cuando has recibido la palabra de Dios, ¿sí? Tiene que traer a tu vida gozo. Si no, habría que ver si has recibido la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, más adelante vamos a ver aquí. Entonces, versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. ¿Sí? Vámonos, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. No pierda el hilo, por favor. ¿Sí? No pierda el hilo. ¿Ok? No pierda el hilo. Vamos a leer el versículo 13. Todavía estamos en el 13. ¿Sí? Dice así. Por lo cual, dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste, ¿qué recibieron? La palabra de Dios. Que oísteis de nosotros. Una pausa. ¿Qué cosa oyeron? La palabra de Dios. ¿Pero qué? Toda la Biblia, toda la palabra. ¿Sí? Que debe hacerse crecer el pelo, no debe hacerse crecer el pelo, ¿sí? Que por qué se ha cortado el pelo, no era de la ley, acaso había peluqueros. Podemos entrar en un debate ahí, ¿no veo? No, ¿sí? Pero si prohíbe la ley que se haga cortar hasta aquí a sus cabellos, no estamos hablando de eso, o sea, no voy a entrar. ¿Qué es? ¿Qué oísteis de nosotros? ¿Qué cosa cree que usted habló, Pablo? El Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio, doctrinas fundamentales. ¿Te acuerdas en el primer capítulo, las doctrinas fundamentales de las que habló Pablo? Fe, arrepentimiento, segunda venida, resurrección, juicio eterno, ¿te acuerdas? Por eso es que en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, los tesalonicenses están tristes porque muchos murieron. Hubo persecución en Tesalónica, muchos murieron. Entonces Pablo les empieza a hablar de la segunda venida, ¿sí? En las nubes, no para el reino milenial, eso vamos a hablar, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y para qué? Para que ellos
en el versículo 18, para que se alienten, dice, por eso el versículo 18 del capítulo 4, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Generalmente uno habla del rapto para que tengan miedo, se va a quedar, ¿no? Porque subir esta caca, usted es no es buen cristiano, no, pero Pablo les habla de la segunda venida, ¿sí? Más bien que para alentarlos. Porque imagínate, es como en ese tiempo, o sea, mueren muchos de ellos, están muriendo sus hermanos. Y Pablo les habló de la segunda venida, ¿me entiendes? Y Pablo les escribe ahí, les dice qué es lo que tiene que pasar, cuándo tiene que pasar, quiénes primeros serán arrebatados, o sea, y les da eso, vamos a entrar en el 4, ¿ya? No vamos a entrar, o sea, no se pierdan, ¿ya? ¿Sí? Vamos a entrar en la serie. Por eso voy a ver si acabo, no sé hasta cuándo acabaré estas 2 cartas. Pero entonces, Pablo, lo que oísteis de nosotros, escúcheme bien, usted ve las enseñanzas de Pablo en el libro de los Hechos, en todas las cartas, ¿sí? Pablo no nos está enseñando lo que se enseña en las iglesias, ¿ok? ¿Está bien claro en eso? No, Pablo siempre está enseñando el Evangelio, el verdadero Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿sí? No está enseñando prosperidad, no está enseñando, qué sé yo, contrarrestar a los demonios, liberaciones, esas. No está enseñando Pablo eso. No enseña Pablo. Pablo está enseñando siempre el Evangelio, siempre las buenas nuevas, el evangelipso, como dice en el griego, ¿sí? Siempre está enseñando Pablo el martureo que se llama, que viene de este martureo, viene de mártires, ¿sí? Del testimonio, podríamos decir así. Y también Pablo siempre está hablando de la enseñanza de Jesús, del didasco, como se dice en el griego, ¿ya? Entonces Pablo siempre está hablando del evangelio, ¿sí? El verdadero evangelio, lo que recibisteis, lo que oísteis de nosotros. Por eso hay que ser agradecidos a Dios, ¿sí? Porque realmente estás recibiendo el evangelio de salvación, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación, ¿sí? El Evangelio, resumido en 1 Corintios 15, del 1 al 5, ¿no? Y este es el Evangelio, ¿no es cierto? Este es el Evangelio. Amén. Entonces, eso es lo que están recibiendo, ahí está. Ahí está la clave, podríamos decir así, la clave de la transformación de los tesalonicenses, que oísteis de nosotros, ¿sí? ¿Qué hicieron los tesalonicenses? Las recibisteis. Pero ya vuelvo a repetir, lo has recibido realmente como palabra de Dios. ¿Sí? Recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Okay. ¿Sí? Ahora, obviamente no has oído lo que dice Satanás, ¿no? Con que Dios os ha dicho. No, no es así. Hay gente llamada cristiana. No es así. Ay, tu pastor siempre está hablando de tribulación, de angustia. Sí, tu pastor siempre le gusta, creo, ser una iglesia, miren, la sufriente, mártir. Hay que ser una iglesia mejor. No sé, ¿no? Hay cosas, ¿alguna vez te han visto? Y eres atacado. O sea, vas a ser atacado. ¿Ya? No, te van a ir los jóvenes. A ver, hablarles vos de eso nomás. No van a querer, o sea. No sé qué Biblia leerán, pero yo leo la Biblia, cual predica Pablo, ¿no? La que predican los apóstoles. O no estoy hablando otra palabra. Sí, bueno, estas son. Ahora usted dirá, pero yo, la verdad, no soy agradecido. ¿Sí? La verdad, o sea, no he visto un cambio en mi vida. O sea, no hay fruto. No me hace que actúe. Y actúo porque, bueno, tengo que actuar. Porque la iglesia me dice que tengo que hacer. ¿Sí? No, esa es una fe fingida, que las hay. ¿Sí? Hay. Tú vas a ver jóvenes que están saltando como payasos ahí para ganar gente. Actúan, ¿me entiendes? Pero esta es la palabra que realmente actúa. ¿Sí? O sea, frutos de amor, dice, ¿no es cierto? Por eso, fe, amor y
esperanza, ¿sí? Fe, amor y esperanza. Amén. Entonces, los tesalonicenses muestran, ¿no? La obra de fe, dice, su trabajo de amor, su firmeza de la esperanza. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra como venida de Dios mismo. Amén. Amén. Diga pues amén, por favor. Entonces, Pablo está diciendo que al recibir la palabra, o sea, como palabra de Dios, ¿no? Vuelvo a repetir, vino agradecimiento o gratitud, ¿no es cierto? O sea, de hecho tiene que ver eso, si no, sí o sí, tiene que producir aquello. Si es un malagradecido, una malagradecida, o sea, entonces yo no dudo de que haya sido salva o salvo. ¿Me entiendes? O sea, yo dudo, o sea, ¿por qué? Porque la palabra aquí me muestra que de todos los que han recibido al Señor, ¿te acuerdas del leproso ese? Fue agradecido a Dios, a buscarle a Dios, o sea, siempre hubo una reacción, o sea, siempre tiene que haber, ¿me entiendes? Tiene que haber aquello, produce fruto, actúa. Muchas veces no hay que decirle, haz esto, pues haz aquello, obedece pues. O sea, vos no puedes hacer esto, ¿no? Ya, o sea, no. Entonces la palabra, sabes que es de Dios, pero no la quieres recibir como debes recibirla. Eres como Santiago 1 y tanto, ¿sí? Solo eres un oidor de la palabra de Dios. Ya, te gusta solo oír, pero no te gusta hacerlo, no te gusta hacer parte de ti. ¿Por qué? Porque incluso tú te estás resistiendo. Porque por eso dices, recibir la palabra de Dios no implantada con mansedumbre, ¿sí? O sea, como así, Señor, o sea, como digo alguna vez, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Rendirte a Él nada más. Decir, Señor, o sea, aquí está mi vida, ya, aquí abro mi corazón, ¿me entiendes? O sea, la palabra de Dios tiene que dar fruto, actúa, dice. Entonces los tesalonicenses, ¿qué hicieron? Actuaron, ¿sí? Al punto de que ellos fueron ejemplo, dice, a otras iglesias allá en Macedonia, en Acaya, fueron ejemplos al punto de ni siquiera tuvimos la necesidad de que nosotros vayamos a hablar, dice. ¿No veo o no? Dice en el capítulo 1. Entonces, la palabra de Dios, cuando recibe la palabra de Dios, ¿sí? Trae consigo gratitud, agradecimiento, ¿sí? Da fruto, o sea, actúa, produce fruto, actúa. ¿Amén? Efesios 2, 8 al 10 dice eso, ¿o no? Por gracia sois salvos, ¿no? Y esto no de vosotros, ¿no? Por fe, ¿no? Para buenas obras. De hecho, lo único que te va a llevar al cielo son las obras. Pero aquellas obras, como dicen Corintios, que fueron edificadas en oro, plata y piedras preciosas, ¿no? Metales imperecederos. ¿Te acuerdas de esa enseñanza? No de madera, ni de heno, ni de hojarasca, pura carnalidad, ¿sí? Con pecado, o sea, con hipocresía, ¿sí? No, por eso tengo este anillo, no es porque, qué lindo es el velo, me recuerda que tengo que realmente trabajar en el Señor, tengo mis falencias como tú, yo, todos, pero ahí tiene que ser la palabra, me redarguye, dice, ¿no es cierto? No, tiene que redarguirte, corregirte, ¿sí? Tiene que enderezar tus caminos. En un momento dado te quieres ir, la palabra redarguye, ¿sí? Te estás queriendo desviar, la palabra redarguye. ¿Amén? Amén. Muy bien, tercera cosa que trae cuando realmente recibes la palabra de Dios. Versículo 14. Aquí tú vas a encontrar en el versículo 14, 15, 16 palabras como padecido, mataron, impidiéndonos, ¿sí? Esto me dice que la palabra de Dios, ¿sí? Cuando yo los recibo la palabra de Dios como venida de Dios y lo hago parte de mi vida, me va a traer oposición. Oposición. Amén. El sufrimiento es parte de nuestro llamado, que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Yo soy bienaventurada, nadie me hace... No, otra cosa es que no está hablando de la palabra nadie. ¿Sí? Estás ahí, tranquilo, no estás proclamando el Evangelio, no estás predicando el Evangelio, ¿sí? Mi esposa tiene un memorándum por predicar la palabra, ¿está bien, no ve? Ahí está.
Se le prohíbe a la profesora Elizabeth Manzano hablar de sus religiones. Les voy a hacer leer algunas veces, les voy a enmarcar, cada vez me piden. Más por un testimonio, porque realmente el que conoce es Dios. ¿Me entiendes? ¿Y qué quiere hacer el enemigo? Quiere intimidarte. ¿Sí? Claro, por tantas cosas que hemos pasado, estamos pasando. Sí, a veces decimos, no, es tiempo de que seamos cautos, no nos meteremos en problemas. Ahorita tenemos tantos problemas que todavía no han terminado de resolverse, ¿no es cierto? Está ahí, entonces dejaremos, ¿sí? Al final hemos aprendido también, pues, en la Biblia que hay que ser cautos, ¿no es cierto? O sea, hay que también, cuando uno habla la palabra del Señor, lamentablemente, ¿qué hacen los cristianos? Están buscando a la personita, ay, es buena gentecita, es ese. Le voy a hablar la palabra de Dios, ¿no? O sea, de acuerdo a su caractercito, ¿no? Linda persona es, o sea, no. O sea, o no. A ver, hablarle al malo, al peleador ese, al bochinchero ese. Ay, no, ese no sé qué me va a decir, o sea, ¿te das cuenta? ¿Y qué haces? Tú no quieres traer oposición a tu vida. Eso es sencillo y llanamente. Siempre trae oposición la palabra de Dios. Si tú recibes la palabra de Dios, va a traer consigo oposición. Siempre, o sea, es parte de recibir la palabra de Dios. ¿O no? Siempre, o sea, cuando Pablo predicaba, él sabía pues, cuál era la condición del fariseo, cuál era la condición del judío. Él sabía, o dime que no sabía Pablo. No, él sabía. O sea, imagínate para ese pueblo, ¿sí? Hablarles de Jesús, ¿sí? Que Jesús es Jehová, el pastor. O sea, por eso querían perseguirlo, ¿no? O sea, como que Jesús es el pastor, yo soy el buen pastor, no, o sea, Jehová es el pastor, no, lo mataremos, o sea, blasfemias, o sea, imagínate por eso. Siempre vas a recibir oposición. A ver, hablarle a otro que uno tiene arraigado un Dios para él y hablarle de un Dios no conocido, como lo hizo Pablo, ¿sí? A los atenienses, este es el Dios, este es el que creó los cielos, este es el Dios soberano. ¿Sí? Él hizo la humanidad y al hombre, ¿no es cierto? Imagínate nomás su contexto, ¿no? De los atenienses, de todos aquellos que eran politeístas, ¿no es cierto? Tenían Dios hasta para todo. O sea, este Dios es el verdadero. Este es el juez que les va a venir a juzgar. ¿Te acuerdas de esa enseñanza de Hechos, capítulo 17? O sea, porque uno tiene que creer que no hay quien busque a Dios. O sea, no hay un hombre quien busque a Dios. No hay. Pues imagínate tú hablando de este Dios. Este es el Dios que manda que todos los hombres se arrepientan. Bueno, pues tienes que hacer eso y después ¿qué hacer? Descansar en Dios. Dios va a hacer su obra. Punto, no hay más. O sea, si tú les hablas de aquellas cosas, va a traer oposición. Tiene que traer oposición. O sea, tiene que traer oposición. Cuando uno realmente habla la palabra de Dios, ¿sí? Yo me acuerdo de las enseñanzas de Hechos, mis libros que tomo son mis anteriores cuadernos, pero que tú los tienes, La palabra de Dios va a superar esos obstáculos, va a superar la ignorancia, Hechos 19 del 1 al 7, va a superar la persecución, Hechos 19 del 8 al 9, va a superar los demonios, Hechos 19, 11, 20, va a superar la religión falsa, Hechos 19, 21 al 41. ¿Te acuerdas? Hemos llevado este tema, ¿sí? 4 obstáculos superados por la palabra que te alientan a predicarla. Caramba. Ahora, la gente obviamente escoge ser idólatra, pues escoge. Porque hay idólatras y hay algunos que solo sirven al Dios vivo y verdadero. Son 2 grupos de personas. Aquí no hay varias religiones, no, hay solo 2. Los que se oponen a Dios, ¿sí? Y los que aceptan al Dios verdadero, al Todopoderoso, al Dios que nosotros predicamos. No hay más. Los demás son ramificaciones. Solo hay 2 religiones. Que ellos han escogido. Muchas veces
¿Por qué? ¿Te acuerdas también otra enseñanza que me ha anotado para que tú vayas a tus cuadernos? Uno está buscando libros por ahí, por allá, ¿no? Busca nomás tus apuntes anteriores y vas a ver que vas a aprender muchas cosas, ¿sí? Como un idólatra busca adorar lo tangible, hemos hablado. Como un idólatra alimenta el orgullo del adorador. La idolatría es fácil de realizar, es cómoda, obviamente. Pues en este agosto tú vas a ver, pues, toda esa idolatría es fácil, ¿sí? Es cómoda, es algo normal en el mundo, es algo lógico para la humanidad caída, es agradable a los sentidos, satisface los apetitos corporales, es una fuente de placer sexual pecaminoso, o sea, todo eso hemos llevado en el libro de los Hechos, lo que hemos aprendido. ¿Amén? Entonces Pablo les dice, bueno, retornando al Tesalonicenses, ¿sí? ¿Qué va a producir cuando realmente la palabra de Dios has recibido? ¿Sí? En verdad va a producir oposición. Leemos el versículo 14. ¿Leemos? Vamos a leer el versículo 14. Dice, porque vosotros, hermanos, dice, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Sí? O sea, Pablo está diciendo, saben que ustedes también están padeciendo lo que otras iglesias han padecido. Allá mismo en Judea, ¿sí? Han padecido. Y ustedes también son imitadores, o sea, que no sea algo que sea nuevo, podríamos decir así, que están padeciendo ustedes solamente, no. Han padecido todos. Y es más, el libro de los Hechos tú has visto. Donde iba Pablo era perseguido. Donde él iba era perseguido. Era, ¿o no? En Filipos, ¿te acuerdas? Fue latigueado, ¿no es cierto? Con Silas, ¿sí? En Listra lo apedrearon. En Perea lo han apedreado. En Corinto se burlaron de él. Había un lugar donde lo han dejado como muerto a pobre Pablo. Pensaron que estaba muerto. No me acuerdo si era en Listra. ¿Sí? Claro, en Listra, ¿no ve? Lo han apedreado al punto que lo dieron por muerto. Por eso Pablo puede decir, yo llevo las marcas del Señor. O sea, realmente, y ahí realmente había una oposición tremenda. Y lo hubo en Tesalónica. Entonces Pablo les está diciendo, si ustedes han recibido la palabra de verdad, ¿sí? Como consecuencia, esto va a traer a ustedes, ¿qué cosa? Oposición. Si aún mataron a nuestro Señor Jesucristo, dice, leemos el versículo 15, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Amén. ¿Quiénes mataron a Jesús? Fueron en realidad los romanos. ¿Quiénes entregaron a Jesús? Fueron los judíos, ¿no? Porque si le apedreaban, iban a ser los judíos, ¿no? Los judíos tenían esa manera de matar, apedreando, ¿sí? La crucifixión solo era parte de los romanos, ¿ya? En otras palabras, aquí está diciendo, tanto judíos como gentiles, ¿sí? Mataron al Señor. Ahora, ¿quién fue responsable de la muerte de Cristo? Dios, porque Él es, ¿sí? Nadie toma mi vida si yo no la entrego por mí mismos, ¿sí? Pero aquí Pablo les está diciendo, o sea, que no se extrañen, ya, así como han padecido en Judea, aún mataron a Cristo, no solo a Cristo, a los profetas, aún a nosotros nos han expulsado, o sea, que no les extrañe, ¿sí? Que va a haber persecución, aún impidiéndonos hablar a los gentiles. Estos judíos realmente no querían que se evangelice a los judíos, ¿sí? Y tampoco a los gentiles, ni siquiera era su nación. ¿Me entiende? Aún dice aquí, impidiéndonos hablar a los gentiles, fíjate, para que esto se salve. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. O sea, hay una copa que está siendo llenada, ¿ya? Dios te puede permitir hasta un límite que tú sigas desobedeciéndole.
O sea, hay una, es como si hubiera aquí es como si hubiera una copa, ¿no? Sí, y dice que estamos esperando que la humanidad, ¿no? Colme todo aquello. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No? Aún personalmente, ¿sí? Dios es misericordioso, Dios es amoroso, ¿no? Es paciente, dice. Grande es su misericordia, dice. Todos los días es su misericordia, dice. ¿Me entiendes? Pero también Dios es un Dios de límites. Desde la creación, de todo podéis comer, menos de esto. ¿Sí? Todo puedes hacer, pero hay un límite. Cuidado, dice. ¿Sí? Dios está esperando que este gobierno, con gobiernos así, está esperando que se llene. ¿Me entiendes? Ahí después viene la cosa. ¿Sí? Ahí viene. Están llenando la copa. Están llenando la copa. ¿Sí? Va a venir Dios. Igual es en el creyente. ¿Sí? Dios es misericordioso. Amén. Dios nos disciplina. Amén. Pero a veces uno sigue en lo mismo, 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 en lo mismo. Es así. Pablo está diciendo esto, ¿sí? Esto, usted no se extrañe que ustedes, sí, por haber recibido la palabra, sí, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, ¿sí? Tiene que venir, ¿qué cosa? Oposición. Si no hay oposición en tu vida, pregúntate. Quizás solamente estás sirviéndole al Señor, pero no estás sirviéndole en lo que tienes que servirle al Señor, en predicar el Evangelio. Recuerda, vosotros sois linaje escogidos de al sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, para llevar el Evangelio. Y si usted no está recibiendo oposición en su trabajo, en su colegio, en su no sé dónde, es porque usted no está predicando. Porque usted no está predicando. ¿Me entiende? Es fácil, para mí era fácil trabajar en un colegio cristiano. Tenía libertad de hablar, ¿no? Aquí me va a decir, más bien, ¿no? ¿Se podía quejar a alguien? No. ¿El papá podía quejarse? No, porque al final el Señor usted le ha puesto en un colegio cristiano y aquí se habla de Cristo, ¿no? O sea, pero hablar en otro colegio que no es cristiano, ¿sí? Como mi esposa, trae, ¿qué cosa? Oposición. Pero aún, ya me acuerdo, por ejemplo, este último año cuando tuve un poquito para un altercado, podríamos decir, cuando había una evaluación de un evento de danzas, ¿sí? Y siempre hay una evaluación al final, y ahí te están preguntando, ¿sí? Cómo estaba, y realmente era cualquier cosa menos una expresión cristocéntrica, ¿ya? Para no hablarlo así. Yo no quería hablar, no me voy a meter a hablar, yo no voy a hacer aquí al que sé mucho, he aprendido eso, ¿sí? Cuando tengo la oportunidad de hablar, voy a hablar, cuando no, no. Pero justo ahí la hermana me dice, yo estoy ocultándome, ahí. Pastor Marco, ¿qué opina usted? Ya, ¿no? Bueno, di mi opinión, esto así, parecía esto, oposición. Oposición, tremenda oposición. Se cree que cómo va a decir esto, claro, todos le aplaudieron primero, gracias, profesor, linda estuvo, ¿sí? Pero cuando yo dije las cosas que tenía que decir, oposición, ¿sí? ¿Acaso no dice el Señor en Mateo 5, bienaventurados sois, ¿sí? Que por mi causa, ¿sí? Os persigan, os digan toda clase de males, os vituperen, dice? ¿Acaso primera de Pedro no les dice, ¿por qué ustedes se extrañan de esto? ¿Sí? ¿Por qué se extrañan de pasar la prueba de fuego que ustedes tienen que pasar? ¿Acaso Pablo no decía esto? O sea, es parte. ¿Te das cuenta que es parte de la oposición, recibir oposición cuando realmente recibes la palabra de Dios? ¿Sí? Y los tesalonicenses predicaban en otros lados, ellos también recibieron persecución, por eso mataron a muchos, a punto que ellos estaban afligidos. ¿Qué va a ser de ellos? Pablo nos dijo que el Señor iba a venir, ¿sí? Se perdieron del rapto, se perdieron del arrebatamiento, se han perdido de la segunda venida. Entonces Pablo por eso les escribe aquí, cuando entremos al capítulo 4. ¿Me entiendes? Siempre va a haber oposición, y es necesaria la oposición, porque la oposición es un filtro para los cabritos, ¿o no es un filtro? Es un filtro, es necesario, dice. Porque si no hubiera tribulación, no hubiera persecución, no hubiera angustia, no hubiera lo que es servirle al Señor, o sea, no hubiera, o sea,
nadie se fuera de la iglesia. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo se va a cernir a los cabritos de las ovejas? Si no es por medio de la tribulación. Tú ves, ¿no ves? En Mateo 13, en la parábola del sembrador, cuando vinieron vientos, tempestades, ¿no? ¿Estos qué hicieron? Se salieron. Sí, es parte también de la edificación de Cristo, de su iglesia, es parte. Y aún tuvo que haber persecución en el libro de los Hechos, cuando lo apedrearon a Esteban, ¿te acuerdas? Muchos tuvieron que dejar familia, casas, tuvieron que dejar, ¿para qué? Para que se expanda el reino de Dios. O sea, la persecución es parte de la vida cristiana, es parte del llamado de Dios. Y es más, la Biblia, ¿sabes cómo lo considera? Un privilegio. Eso es lo que uno puede decir, ¿no? Un privilegio. Ahora, uno dice, no, bueno es sufrir por uno mismo, ¿o no? Allá bien, yo sufro pues por mí, o sea, gracias Señor, porque me estás mostrando ahí, ¿no? O sea, cosas. Pero sufrir por otros, ¿tú sufrirías por otros? Si es cristiano, la palabra de Dios va a producir eso. ¡Sí! No veo, no, porque Cristo sufrió por nosotros. Pablo decía, vosotros sois mis... Aún, a ver, vámonos a Colosenses 1:24, estamos ahí atrasitos nomás. Fíjate lo que dice Pablo. No se me canse, ¿sí? Tengo 15 minutos todavía. ¿Qué dice Pablo? Ahora me gozo en lo que padezco por mí, por vosotros. Fíjate ese amor de Pablo. ¿Sí? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Si usted está pasando situaciones duras, difíciles, por causa de otro, hermano, ¿sí? Gócese pues, como Pablo. Aquí dice, ¿no ve? Yo me gozo, ¿sí? Por las aflicciones por vosotros. Amén. ¿No es cierto? Es necesidad las aflicciones, las persecuciones, la oposición, es necesario. ¿Sí? Es un filtro para los cabritos, sirve para expandir el reino de Dios y aún sirve para probar a los falsos profetas. ¿No ve? Hemos leído la anterior semana, yo soy el buen pastor, ¿sí? Y las ovejas oyen mi voz, mas el asalariado, ¿qué hace? Huye, ¿sí? Es para probar, ¿sí? Para probar, ¿sí? Es necesaria la aflicción, la tribulación, la angustia, la persecución, las pruebas son necesarias, ¿sí? Son necesarias, son para formar tu carácter, ¿sí? 3 veces te he pedido, Dios, que me quites el aguijón. Bástate mi gracia, porque, ¿no? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice, ¿no? ¿Sí? El aguijón va a ser quitado cuando realmente ya seas formado. Amén. Pero mira, qué bueno es Dios, qué lindo es Dios, que hay persecución, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es que Dios no te dice, vas a sufrir? No, Dios te da familia cristiana. ¿Ya? ¿Qué produce la palabra recibida de Dios? Va a producir familia, cuarto punto. Versículo 17. ¿Sí? O sea, en contraposición podríamos decir así, ¿no? Te da familia, ¿sí? Y una familia mucho más cercana de la que tú tienes en lo natural, ¿sí? O sea, compensa, podríamos decir, la persecución con un calor de familia. Hoy yo lo he vivido eso, realmente, y doy gracias a Dios por ustedes que son mi familia, ¿sí? Sí, doy gracias a Dios, porque Dios, hemos dicho, fortalece a través de ¿qué? Mediante su iglesia, ¿no es cierto? O sea, que la iglesia es la familia, ¿sí? Somos familia, ¿no? Por eso me gusta ver en la película Sangre por Sangre, y a mi esposa no le gusta que vea esa película, Sangre por Sangre. Somos familia carnal, le dice, ¿no? Ellos no tienen lo que nosotros tenemos, carnal. Nosotros tenemos familia, le dice así, en unas voy así de los chicanos, así de este. Somos familia, por siempre, vatos locos, dicen, ¿no es cierto? O sea, no estoy diciendo que sí, pero sabes que es verdad, es real. O sea, Dios, o sea, no te deja así solo.
ya sufres persecución, angustia, pruebas por aquí, pruebas por allá, aflicción. No, Dios te pone familia, ¿sí? Dios siempre te va a fortalecer a través de la familia, a través de su presencia, ¿sí? Y a través de su soberanía, ¿te acuerdas? ¿Sí? Hace aquel. Versículo 17, fíjate, dice, ahí está Pablo. Pero nosotros, ¿qué dice? Hermanos, ahí está la familia, ¿sí? ¿Somos hermanos? Amén. Sí, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Familia. Eso pasó con José, ¿no? Cuando llegó, ¿no? Pareciera que hubiera sido parte de nuestra familia, ¿no? Pero ¿por qué no buscamos de ahí otra iglesia aquí? O sea, uno puede decir eso, ¿no? Yo tengo buenos hermanos, o sea, que no son de esta iglesia, que llego a conocer en el transcurso de mi vida, en el colegio, que realmente son hermanos en Cristo. Sienten lo mismo, o sea, cuando he pasado situaciones duras, siempre había un aliento ahí, ¿no? Siempre estaban ahí, pastor, qué pena lo que está pasando, voy a orar por usted, pastor, tenga fortaleza con su familia, tenga fuerza, no está hablando de usted, o sea, sé que ustedes han orado, o sea, mi gratitud a Dios es infinita, ¿me entiendes? Pero también hay familia, ¿sí? Hay familia, como el caso de José, por ejemplo, ha venido como si lo hubiéramos conocido, lo hemos tratado, no hemos sido hipócritas en el sentido de que, ay, no, o sea, familia, o sea, y es una familia, no sé si tú lo sientes, pero si realmente has recibido la palabra de Dios, o sea, lo has recibido, lo has hecho parte de tu ser, ¿sí? Realmente vas a reconocer lo que es tu familia espiritual. Tiene que haber en tu corazón ese amor. De hecho, por eso dice, ¿no es cierto? Amen a sus hermanos. ¿Cuántas veces te dice el Señor? Un nuevo mandamiento os doy, ni siquiera nuevo, ¿no? Que os améis los unos a los otros. Y Pablo por eso está diciendo, pero nosotros hermanos, o sea, él está diciendo, ustedes son mi familia. Aunque yo estoy separado de ustedes, sí, por poco tiempo, o sea, pero Pablo que quería saber cómo estaba la iglesia de Tesalónica, por eso es que manda a Timoteo, ¿no es cierto? Porque había persecución, o sea, había también aflicción, había aquello, entonces Pablo, sí, nuestra familia está siendo perseguida allá, sí, yo quiero saber cómo están, yo quisiera ir ante ellos, pero, y ahí viene el otro punto, que es, te ganas un enemigo que es Satanás, ya, vamos a ver, pero estoy hablando de la familia. Entonces Pablo manda a Timoteo, ¿no es cierto? Y Timoteo más bien viene con buenas nuevas, ¿no? Algunas otras cosas que Pablo después va corrigiendo en las cartas, ¿sí? En los otros capítulos, pero Pablo está ahí, siempre está pensando en la familia, pensando en los hermanos, ¿sí? Yo quiero volver, de hecho volvió después, ¿no? Pero ya tantas veces he querido venir ante ustedes, pero se me opuso. ¿Quién? Dice el versículo 18. ¿Quién se opuso? Cuando realmente te vuelves cristiano, hijito, recibes la palabra de Dios, sí, pero recibes así, va a producir, ¿qué cosa? Gratitud. Va a producir fruto, actúa. Va a producir oposición, pero Dios te da, ¿qué cosa? Una familia. Pero también sabes qué va a producir o qué viene, cuáles son las consecuencias. Satanás pasa a ser tu enemigo. Versículo 18, ¿qué dice? Leemos. Por lo cual, dice, ¿no es cierto? Sigue el verso del 17. Por lo cual, o sea, quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Te has dado cuenta? Cuando uno realmente, ¿sí?, se vuelve creyente, cristiano, hermano de la familia de Dios, tienes un enemigo que ya está ahí. ¿Es quién? Satanás. No se estorbó, dice. Pablo quería ir, dice, una y otra vez, ¿sí? Pero Pablo, ¿acaso la soberanía de Dios? No, Dios es soberano. Dios va a cumplir siempre sus propósitos.
Así que uno no va a decir aquí, Satanás no va a hacer nada, te va a dejar el camino abierto. No, vas a sufrir oposición. Por eso Efesios 6 dice, ¿no es cierto? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar la armadura de Dios. O sea, va a haber siempre el enemigo ya a estar ahí, presente. Ahora, si has recibido la palabra de Dios intelectualmente, ¿sí? Sí, es palabra de Dios, pastor, ¿no? Pero no en tu corazón, no, realmente Satanás no te va a hacer nada. Eres su amigo más, ¿sí? Eres uno más de su amigo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Jesús les dijo, no es cierto? ¿Te acuerdas? Jesús les dijo, sí, si el mundo os aborrece, es porque a mí me han obedecido primero. O sea, el mundo no tiene amistad con la iglesia. O sea, es enemigo de Dios. Es por eso, si usted realmente no, es porque usted está pasando desapercibido. O sea, está pasando desapercibido ahí. O sea, usted está simplemente caminando en el mundo del cristianismo, así caminando. No predica. Porque es lo principal, la predicación es principal, hablar del evangelio a uno, a otro, allá donde tú vayas. ¿Vas a recibir oposición? Sí. Sí, pero en un momento dado también el gozo va a estar porque uno te va a escuchar y no porque tú lo has convencido, sino el Espíritu Santo va a convencerlo de pecado, juicio y justicia. ¿Sí? Pero tu labor es que predicar, para eso nos ha hecho salvos el Señor. Porque de lo contrario, recibes al Señor, sí, yo recibo al Señor en mi corazón, me arrepiento, ya, ahora, date al cielo. Así hubiera sido, ¿no ve o no? Si no hubiera un propósito en nuestra vida. Hubiera sido, te conviertes, te arrepientes, te vas al cielo. No, entonces seguimos aquí para predicar, llevar el Evangelio. Quizá eso es lo que hoy nos tiene que poner, ¿no? Ahí con un espejo y decir, sí, Señor, estoy fallando en esto. ¿Ok? Estoy fallando en esto. No predico ni a mi vecino, no predico. Es así. Entonces Satanás viene a ser tu enemigo. Si has entregado tu vida a Cristo, ¿sí? Satanás viene, te va a querer estorbar en todo. ¿Cuántos de ustedes no han venido a la iglesia? ¿Por qué? Porque han sido engañados por Satanás. Les ha estorbado. Has oído mejor la voz de Satanás ahí, ¿no? ¿A qué vas a ir? Estás enfermo. Tu dolor de barriga es peor, ¿no? O sea, cositas así te estoy hablando. No, tienes examen mañana, ¿sí? ¿Quién va a dar tu examen? No tienes que ser negligente. Dios también dice que seas cabeza y no cola. Y bien bíblico uno se pone, ¿no veo? No, o sea, ¿no es cierto? Y Satanás también, tú sabes pues que Satanás va a usar también, ¿no ve? O sea, Satanás pues no va a decir, Satanás es como cuando hay un cuento, ¿no ve? Cuando van 3 demonios ante el diablo y le dice, un demonio dice, yo voy a ir a la tierra y voy a decir que no existe Dios. Y Satanás le dice, no, eso no funciona. Todos creen en Dios, ¿no? El otro diablo dice, el otro demonio dice, no, yo voy a ir y voy a decir que no hay infierno. No, el hombre por sí sabe que hay algo más allá. Entonces otro dice, no, entonces, Dios va a tardar, por decir. La duda, pone la duda. Ese es el hombre. El hombre es así. A veces hace más caso a las cosas, no sabe discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y es fácil, ¿no? Fácil discernir. El ladrón viene aquí a robar, matar y destruir. Jesús viene aquí a dar vida y vida en abundancia. Si tú hoy estás en tu casa, mañana tienes un examen de ingreso, 3 exámenes de ingreso, o sea, obviamente, ¿no? Uno empieza a justificarse y dice, tienes que ser así, ¿cómo no? Te roba, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Te roba. ¿O no? Te roba palabra de Dios. O sea, si a Pablo lo estorbaba, ¿sí? Y Pablo tenía una intimidad, un caminar con Dios tremendamente, y muchas veces ha impedido que Pablo vaya. Muchas veces Pablo quería ir, ¿dice o no dice el texto? Yo quería ir, pero ¿quién me estorbó? Satanás me estorbó. Obviamente, uno cuando lee la Biblia dice, Dios va a cumplir sus propósitos. Todo lo que Él diga se va a hacer. Y a nosotros, ¿qué nos corresponde? Como dice en Santiago,
Si Dios quiere, eso vamos a hacer. Si Dios quiere, dice, ¿no es cierto? En Santiago, ¿o no? Si Dios así lo quiere, Santiago 4:15. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto. Es como digo, el domingo entramos al capítulo 3, si Dios quiere. ¿Sí o no? Si Dios quiere. Amén. Entonces Satanás va a ser tu enemigo. Y lo último, tercero o sexto. ¿Cuándo pasa todo esto? Cuando recibes la palabra de Dios en verdad. ¿Sí? Tiene que pasar. Muy bien. Entonces, cuando recibes la palabra de Dios, tienes tres cosas hermosas en esto. Tienes esperanza, tienes gloria y gozo. Versículos 19 y 20. Leemos. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Sí? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Qué está hablando aquí Pablo? La gloria en ese tiempo era la corona. No era una corona de rey. Era una corona que daban a los vencedores. ¿Ok? ¿Sí? Una corona de vencedor. ¿Ya? No de Esteban, de corona de justicia, corona de gloria, hay muchas coronas, ¿no? Pero es una corona de vencedor. Un día Dios, ¿vale? Es como al decir, es como si la pastora haya traído a uno de ustedes. ¿Sí? Elizabeth, ¿sí? Daniela, es tu corona. Ahí. Vosotros sois, dice, ¿no? O sea, ustedes son mi galardón, o sea, ustedes son mi corona. Por usted estoy recibiendo una corona. ¿Ya? Ustedes reciben, cuando realmente reciben la palabra de Dios, reciben esperanza. Y está hablando de la segunda venida. ¿No es cierto? En la Biblia dice, nosotros, ¿qué queremos? La esperanza no avergüenza, dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra esperanza? Estar conformados a la imagen de Cristo. Colosenses 1:27, ¿no es cierto? ¿Sí? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero también nosotros tenemos la esperanza, ¿sí? De que cuando venga el Señor, ¿sí? En las nubes, en su segunda venida, nos lleve. Eso era los tesalonicenses, ¿sí? Ustedes tienen la esperanza, o sea, que el Señor va a venir por segunda vez, ¿sí? Pero van a resucitar primero los que están primero allá, ¿no? Pablo, Pedro, todos ellos van a resucitar, y ustedes después serán tomados. Los que han dormido, eso vamos a entrar en el capítulo 4, ¿ya? Van allá, esa es la esperanza. ¿Ya? La venida del Señor, o sea, el rapto que se llama en la iglesia, ¿sí? Hay una palabra, no se me va ahorita. Se me dio la palabra, que es la palabra griega que está aquí, que se dice, ¿ya? Es una palabra en la cual es inminente, ¿ya? ¿Qué significa inminente? ¿Sí? Que la venida del Señor puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser de aquí a 5 años, podría haber sido a 50 años, que no necesita una profecía cumplida, ¿me entiendes? La venida del Señor, el rapto es inminente. ¿Cuál es el requisito? Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? ¿Sí? Y la Biblia habla de un misterio, de los misterios que habla, ¿ya? Un misterio. Está en Corintios, Romanos y en Corintios, ¿ya? Que se cumpla el número de salvos, podríamos decir así. Inmediatamente viene el Señor por su iglesia. Es como si viera, ¿no? Si Dios hubiera declarado que haya 10 salvos en toda esta era, ¿no? Toda la era de la humanidad, ¿ya? 10. Y ahorita estamos por decirte en el 9, ¿me entiendes? Aquí, para que el Señor lleve a su iglesia, tiene que cumplirse el 10.
Inmediatamente viene el Señor, dice, y se lleva a su iglesia y viene la gran tribulación. ¿Ok? Eso está en Corintios y en Romanos, vamos a entrar. Entonces, ellos, los tesalonicenses, tenían esa esperanza, ellos vivían con esa esperanza, ellos pensaban, dice que miraban al cielo, ¿no? Muchos dicen, no, miraban al cielo, ya incluso dicen que se vestían de blanco, dicen algunos comentaristas, ¿no? No, otros peor todavía, dejaron de trabajar, ¿no? Como decir, ya está, ellos tenían, por eso Pablo les escribe la segunda carta y les dice, un momentito, tiene que venir primero esto, ¿no? La apostasía y manifestarse el hijo de perdición, así que el que no quiera trabajar, que no coma, o sea, ¿no? O sea, esa era su esperanza tan viva, ¿no es cierto?, de que ellos pensaron que el Señor, que dice que debe ser la manera en que nosotros debemos vivir como si Dios viniese mañana, ¿sí? Es como le dije la anterior vez, ¿sí? No debemos tener esas tres actitudes que nos muestra Mateo 24, ¿ya? Cuando entremos aquí en eso, ¿no? Esa actitud indolente, ¿no? Esa actitud indiferente, ay, ¿cuándo será? ¿No es cierto? A través de las parábolas que vamos a estudiar, ¿cuándo será? ¿No? Sí, ¿cuándo tardará el siervo dice, ¿cuándo vendrá? ¿No es cierto? No debemos tener esa actitud indolente, no debemos tener esa actitud negligente, dice, ¿no? No debemos tener esa actitud encallosa, encallecida, ¿no? Dura, no, ¿cuándo será? Dice, no debemos tener esas actitudes. Deberíamos nosotros ser como los tesalonicenses en el sentido, así como los de que el Señor puede venir hoy. Y de hecho es inminente. ¿Qué significa inminente? Que puede venir cualquier rato, que no necesita, ¿sí?, cumplirse ninguna profecía para que el Señor venga. Ahora, hay algunos acontecimientos que tienen que cumplirse cuando el Señor venga para establecer su reino milenial, ¿sí?, ya en la tierra, no en las nubes, o sea, eso vamos a llevar el capítulo 4. ¿Me entiendes? Entonces ellos tenían esa esperanza, por eso Pablo les está hablando en el versículo 19, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, o sea, está hablando de la segunda venida, que es un tema primordial en estas dos cartas. Entonces Pablo dice, cuando uno recibe la palabra del Señor, ¿sí tienes esperanza? ¿Tienes o no tienes esperanza? ¿Usted cree que va a venir el Señor? Amén. Hay otros que no creen, aunque tú no creas. No, Señor, ven. O sea, no, y ya hemos leído en Apocalipsis cómo tenemos que estar si el Señor viene, ¿no es cierto? Cómo tiene que hallarnos el Señor. Pero Él tiene esa esperanza, debemos vivir con esa esperanza, ¿sí? De que el Señor, si viene, no solo el Señor me va a llevar, sino que todos mis hermanos, aquellos que han muerto, los tesalonicenses, había muchos mamás, papás que murieron de ellos, perseguidos, ellos también. Incluso ellos primero van a estar antes que nosotros, porque dicen, no, los que a nosotros hemos quedado, tenemos arrebatados, dice, en el cielo, juntamente con ellos. Después viene el trono de Cristo, el tribunal de Cristo, no para condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino para las recompensas, la gran tribulación, sí, 7 años de tribulación, sí, el reino milenial, todos salvos ahí, y al final, o sea, todo eso vamos a llevar en las siguientes clases, ¿me entiendes? Entonces, ellos tenían esperanza, gloria, sí, vencedor. Dios, ustedes son mi corona, les decía Pablo. Vosotros son, por ustedes Dios me va a dar una corona, ¿sí? Apocalipsis 2, ¿no? Al que venciere, le daré esto, le daré aquello, ¿te acuerdas? ¿Sí? Al que venciere, al que venciere, al que venciere, ¿sí? Y aquel que recibe la palabra de Dios tiene gozo. Cristiano amargo o en amargura no debería existir, ¿sí? ¿Por qué no debería estar gozoso? Porque tiene esperanza. ¿Sí? Tiene esperanza. O sea, gozo, gloria. O sea, un día, sí, Dios va a recompensar, dice, a cada uno conforme a sus obras. Amén. Muy bien, entonces todo esto no hubiera sido posible, entonces, si Pablo no hubiera recibido la palabra de verdad, ¿sí? Pablo no hubiera sido lo que es, si él no hubiera recibido la palabra de verdad. Los tesalonicenses no hubieran sido esa iglesia si ellos no hubieran, la iglesia que era, si ellos realmente no hubieran recibido la palabra de verdad. ¿Me entiendes? Por tanto, ahora, puede haber muchos que sí tienen una fe
fingirá. ¿Sí? Pero usted quiere andar como anduvo los tesalonicenses. Usted quiere ser como esa iglesia de los tesalonicenses, reciba la palabra de Dios. Sencillo, la respuesta es reciba la palabra como venida de ¿quién? De Dios. Si Dios te dice, un momentito, no puedes hacer esto, di, bueno, Señor, tú sabes por qué. ¿Ya? Tú sabes por qué. ¿Ok? Tú sabes por qué. Pero si recibe la palabra del Señor, vas a mostrar gratitud, va a actuar, ¿sí? Va a haber oposición, pero Dios te va a dar una familia para que soportes la oposición, ¿no es cierto? Obviamente la Biblia me dice en todo lugar que nos ganamos un enemigo afésimo, ¿sí? Que nos quiere estorbar en muchas cosas, debe estar ahí, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿sí? Si recibimos la palabra de Dios vamos a tener esperanza, corona, o gloria y gozo. Y en el 3:1 vamos a entrar, por lo cual, todo eso, vamos a entrar al capítulo 3. Amén. Me he pasado 10 minutos. Amén. Pero damos gracias a Dios por aquello. ¿Sí? Terminamos, y como su librito de mi esposa, ¿y qué de ti? Dice, ¿no? Siempre en su devocional. ¿Y qué de ti? Dice, ¿recibiste la palabra de Dios como venía de Dios? Pero hay un requisito, ¿no? Con mansedumbre. ¿Estás soberbio todavía, orgulloso? ¿Sí? No. La palabra de Dios no va a entrar ahí. ¿Sí? Va a entrar como ha entrado en los espinos, en el camino, en los pedregosos, pero no va a entrar en esa buena tierra para que dé fruto. Por eso la palabra que escuchamos tiene que ser para exhortarnos, para realmente, porque nadie es perfecto, ¿sí? Para amonestarnos. Quizás hasta ahora uno puede decir, caramba, yo ni siquiera predico a nadie, no hablo de Dios a nadie, ¿me entiendes? ¿Sí? Prefiero, ¿para qué voy a hablar? Voy a traer persecución, oposición, me van a mirar mal. Entonces, ¿para qué estás en la vida? Entonces diríamos, ¿no? O sea, váyase nomás hacia el cielo. Pero no creo que te vayas al cielo. Si no hay eso, ¿sí? Hay una evidencia de que tiene que haber eso. Eso tiene que producir la palabra de Dios. ¿Entiendes? Ahora, quizás tú estás así de no, y entonces no soy salvo, Señor, no puede, ¿no? No. Pedirle al Señor, ¿sí? Examínese, dice. Aún Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. A un principio tú predicabas la palabra, llevabas la palabra, viajabas conmigo la palabra, así, ibas de aquí, ibas allá. ¿Te acuerdas en la carta? Podría haberle dicho, mira, estabas en Tesalónica, tú has visto y tú ahorita estás portándote como cobarde, estás así. ¿Hay tiempos así o no? ¿No? Sí, así que Pablo le dice, aviva, anasopureo en griego. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, avívalo, o sea, vuelve a salir aquel. Amén, oramos ahí, siéntate.